Bonjour, je m'appelle Salvador González, je suis le profesor de français. Mi nombre es Salvador González, como ya habíamos tenido algunas clases, bueno, me presento en esta ocasión nuevamente. Hemos trabajado ya algunos temas. En sí, en general, ha sido lo que es el verbo être y lo que es lo que es el femenino y el masculino en algunos adjetivos. Pero bueno, vamos a recordar ahorita en general lo que hemos trabajado. Recuerden, la pronunciación es muy importante, necesitan trabajarla, ¿sale? Recuerden, pueden hacer los errores que sean necesarios, no hay ningún problema. Espero que sí ustedes se hayan grabado cuando pronuncian. No lo he dejado como tarea todavía, pero sí necesito que vayan ya practicando, que vayan acostumbrándose al acento y la forma en que como tú puedes articular las palabras, ¿sale? Y bueno, vamos a comenzar entonces. Esta es la lección número 3, la clase número 3, ¿sí? Y comenzamos. Recordamos, el libro que estamos trabajando es este, Grammaire progressive du français. Y lo primero que trabajamos, le pronom personnel singulier. Je, tu, elle, il, on. Et le pronom personnel pluriel. Nous, vous, elle, il. Y aquí tenemos el verbo ser, être. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils ont, elles ont. Algunos ejemplos y bueno, vamos a poner aquí ahorita atención. Vamos a trabajar un poquito lo que es el singular y el plural, primero que nada en los sustantivos, ¿sí? Y enseguida vamos a meter lo que son los adjetivos que ya hemos trabajado, ¿sale? Por ejemplo, aquí tenemos le nom, le singulier et le pluriel. Pour singulier, un seul. Pour pluriel, plusieurs, ¿sí? Para una cosa y para varias cosas sería el plural. L'article, pour singulier, le. Pour féminin, la. Et le pluriel de le, la, le. ¿Sí? Aquí tenemos para masculino, le, para femenino, la. Y para plural sería le. Para ambos quedaría esta. ¿Sí? En el siguiente caso, en, un. En, un. Y esto sería como decir uno o un y una. ¿Sí? Y si tú quieres decir que son varios, por ejemplo unos o unas, entonces tú dirías de. Recuerden que la S no tiene sonido, tanto aquí como en le, de. ¿Sí? Para que lo estén practicando constantemente. Au pluriel, en general, les mots au pluriel prennent un S à la fin. ¿Sí? Aquí generalmente, como en español, nosotros usamos la S en los sustantivos, ¿sí? Eso no es para todos en su totalidad, pero sí para la mayoría. En general, hacemos más o menos lo mismo en francés, le agregamos una S al plural. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Les chats, les chats. Si ustedes ven, la S del le no se pronunció en plural, al igual como en singular. Y la S de chat tampoco se pronuncia cuando tú quieres decir los gatos, ¿sale? El gato, los gatos, ¿sale? Si tú te das cuenta, de manera, a la hora de escucharlo, no hay diferencia. Sin embargo, a la hora de escribirlo es donde tenemos que saber cómo hacerlo, ¿sale? Por eso es que les he estado diciendo que la pronunciación es muy importante, porque a pesar de que algunas letras no son escritas, es necesario saberlas pronunciar, ¿sale? Y de qué manera. En el siguiente caso, por ejemplo, tenemos la maison, les maisons.
¿sí? Tenemos aquí la casa. Si ustedes se fijan, al igual que el español, la casa sería también en femenino, ¿sí? La maison. Y si son varias casas, les maisons, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, para los conejos. Un lapin, deux lapins. Un lapin, deux lapins, ¿sí? Lo mismo, la S no tiene sonido, ¿sí? Un pois, deux pois. Un pain, deux pois. Aquí también en este caso, si te fijas, utilizamos, bueno, la pera es femenino también en español. Tú dices una pera, ¿sí? Y en francés igual. Hay algunos casos que no concuerda el femenino y el masculino con nuestro idioma. En estos casos, hasta el momento sí, ¿sale? Tenemos aquí, por ejemplo, algunos casos que son diferentes en los plurales. Aquí es cuando nosotros, por ejemplo, los sonidos, cuando terminan en singular con estos cambian con una X, ¿sí? X a la fin. Le pones una X al final en lugar de esos sonidos, ¿sale? Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Un gâteau, deux gâteaux, ¿sí? A pesar de que está la X ahí, no tiene diferencia a la hora de pronunciarlo, así como la S, deux gâteaux. Un gâteau, deux gâteaux, ¿sí? Le bateau, le bateau, ¿sí? Si ustedes revisan, se pronunció igual, sin embargo, la diferencia está en que le ponemos una X, ¿sí? Para hacerlo plural. ¿Yep? Y bueno, aquí está en general cómo es que cambian lo que es masculino singular, femenino singular, lo que es masculino plural y femenino plural. Por ejemplo, tenemos un chat noir. Si tú revisas, utilizamos el adjetivo, así como lo hacemos también en español. Tú dices un gato negro, ¿sí? Un chat noir. Un petit garçon. Un beau quoi. En femenino, un chat noir. Un petite fille. ¿Sí? En plural para masculino tenemos des chats noirs. De beau quoi. ¿Sí? Si ustedes revisan, le añadimos una S, ¿sí? A los que tienen la S les ponemos lo que es una o una X, ¿sale? Y en plural tenemos lo que es en femenino, de chat noir, de petite fille, ¿sí? Si revisas, al igual como te he estado mencionando, la S no tiene sonido, ¿sí? Por ejemplo, tú dices un chat gris, ¿sí? Y bueno, ya sabes que pues acá no se pronunciarían las S, ¿sí? De chat gris, ¿sale? Bueno, vamos ahora sí a lo que es el libro, que es muy importante que lo tengas impreso. Les he estado diciendo en estas clases anteriores, ¿sí? Y bueno, vamos a verlo un poquito más de cerca. Aquí tenemos lo que es la descripción. Caen bastante en lo que ya les expliqué, por eso era muy importante que revisaras lo primero o te concientizaras de lo primero que te expliqué en esta clase, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos la descripción. Max est jeune. Il est blanc, ¿sí? Si se trata, por ejemplo, de ella, Lia est jeune, elle est blonde. Max et Lia sont jeunes, ils sont blonds. Lia et Ada sont jeunes, elles sont blondes. ¿Sí? Si revisas, al final, en femenino sí tiene una pronunciación extra, ¿sí? Elles sont blondes, ¿sí? Y si se tratara, por ejemplo, de varios masculinos y femeninos, pues la pronunciación sería Max, Ada, Eli, sont blonds.
ils sont blancs, ¿sí? Es como en español, si ustedes, bueno, últimamente se ha puesto en marcha esto de la inclusión tanto de lo que es femenino y masculino en español, pero si ustedes recordarán, desde hace ya muchos años, realmente cuando te refieres a hombres y mujeres por igual, se utiliza lo que es el masculino. Por ejemplo, tú dices, si tú tienes un grupo, muchos hombres, varios hombres y varias mujeres, pues tú dices ellos, ¿sí? Porque estás incluyendo hombres también. Últimamente yo entiendo y respeto que se ha dicho, tú tienes que decir ellos y ellas, ¿sí? O incluso a veces lo voltean, dicen ellas y ellos, para, bueno, para hacer todo más equitativo. Realmente aquí la cuestión es de que el lenguaje, bueno, desde un principio la regla ha sido así, ¿sí? Si tú quieres hacerla de una versión distinta, pues como ha sido en la actualidad, no hay ningún problema, puedes decirlo así. Solamente yo te voy a mostrar la regla tal cual es, ¿sale? Y pues aquí, por ejemplo, si tienes hombres y mujeres por igual, bueno, en un grupo, pues tú dirías ils sont blonds, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, elles sont blondes, si te refieres, por ejemplo, a dos chicas. Y si te refieres a dos chicos, ¿sí? O un chico y una chica, sería ils sont blonds, ¿sale? Tenemos también, ajá, esta explicación, ¿sí? Un poquito más preciso, que es parecido a lo que ya te mostré anteriormente, ¿sí? El plural con la S, ¿sí? Aquí aparecen varios ejemplos. Il est blond, elle est blonde. Il est étudiant, elle est étudiante. Y los plurales serían ils sont blonds, elles sont blondes. Ils sont étudiants, elles sont étudiantes. ¿Sí? Los que terminan en su final con S a X, que son como los que vimos hace un momento. Il est français, ils sont français. Il est vieux, ils sont vieux. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos una para tener cuidado. Por ejemplo, el il veut, ils en veut. ¿Sí? Si tú revisas, aquí la terminación es AU, que se le agrega la X, que fue como lo que vimos anteriormente con gâteau y bateau. ¿Sí? Bueno, vamos ahora sí a los ejercicios. Recuerden, si es necesario, revisen una y otra vez los tipos de cambios que hay de singulares y plurales. ¿Sale? Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio. Para hacer este ejercicio te voy a dar 2 minutos para que puedas contestarlo. Te explico las indicaciones. Por ejemplo, aquí tú tienes lo que es David, ¿sí? Y acá de este lado tienes a David y a Kevin, o sea que son dos muchachos, ¿sale? Por ejemplo, dice, il est américain, ¿sí? Y si son varios sería, ils sont américains, ¿sí? Recuerda cómo se pone la S. Si es un chico, sería il. Y si son varios, il. ¿Sale? Solamente acuérdate que hay que poner la S y ya no puedes poner el. Tienes que poner son. ¿Sí? Y para americanos, pues bueno, aquí sería la S al final. Lo mismo con los demás. De este lado está la tablita que habla sobre Tania. Sería una chica. Por eso aquí dice, elle est brésilienne. ¿Sí? Y si son dos chicas o más, por ejemplo, en este caso son Tania y Zoe, aquí entonces sería, ¿sí? Elle est brésilienne, elles sont brésiliennes, ¿sí? Y así hay que poner entonces los plurales tanto de David y Kevin como de Tania y Zoe. Te voy a dar entonces 2 minutitos, ¿sí? Corre tiempo.
Ok, tiempo. Ok, esto debe de estar ya hecho. Ya te mostré la forma en que debes tú de contestarlo, ¿sale? Ocupo que esto lo hagas en tiempo real, ¿sí? Y aparte, recuerda que también tienes que incluirlo en la tarea, ¿va? Entonces el ejercicio 1 debe de ya estar hecho, de acuerdo a lo que acabamos de explicar. Vamos al ejercicio 2. El ejercicio 2, aquí lo que tú vas a hacer sería, ¿quels sont les points communs de Tania et David? Imaginez d'autres caractéristiques, ¿sí? Vas a hacer lo mismo, ¿sí? Pero vas a utilizar otras características. Ya no puedes utilizar las que aparecen en los ejemplos que acabamos de hacer hace un momento. Por ejemplo, ils sont bons, ¿sí? Hay que poner aquí otros más, en plurales. Para esto habrá que investigar, ¿sí? Necesitas investigar una lista de adjetivos en francés para que todos estos, todos los vas a colocar con ils sont, ¿sí? Todo va a ser ils sont y después el adjetivo en plural. Y así te vas a ir con varios. Ocupo que mínimo tengas unos 6, ¿sí? Pero tienes que poner en todas sus frases ils sont y el adjetivo en plural, ¿sale? Eso quedaría para investigarse y sería la tarea, ¿sale? Esto es de tarea. Ahora tenemos este ejercicio, ¿sí? En este ejercicio lo que tú vas a hacer es esto. Si tú observas, aquí están los plurales, pero vas a poner ahora, dice, vas a asociar lo que son esto con de profesiones. Vas a recordarlo. Por ejemplo, algunos, de salaire, ¿sí? Y en el número 1 se van a utilizar estos dos. Por ejemplo, si ellas son actrices, entonces sería les actrices. Les actrices, elles sont belles et célèbres, ¿sí? Ellas son bellas y son famosas, ¿sí? Si tú revisas, estamos utilizando el ellas porque hablamos de actriz, ¿sí? Cuando la terminación es actriz, es para mujeres, ¿sale? El le no nos dice mucho, porque también se puede utilizar para hombres como para mujeres. Sin embargo, el adjetivo sí nos dice si es para mujer o para hombre, ¿sale? De ahí va a depender si tú vas a iniciar con el son o il son, ¿sale? Enseguida utilizarías el plural de estos que están en la parte de arriba. Por ejemplo, el número 2, les jardins, ¿sí? Si tú observas, la terminación es de masculino. Entonces tú tendrías que iniciar con ils sont intelligents et distraits, ¿sí? Entonces tú vas a cambiar estos dos a plural, tal y como lo hicimos con de en salaire, ¿sí? Hasta aquí espero que se haya entendido. Y lo mismo tú vas a hacer con los otros, con les princesses, les martyrs et les martiennes, ¿sí? Checa las terminaciones, si es para femenino o para masculino, para de esta forma tú puedas aquí contestarlo, ¿sale? Recuerda, tú tienes que iniciar con el son o il son. Para esto te va a servir lo que está en esta columna, para saber si vas a utilizar il son o el son. Y después vas a utilizar lo que está en la parte de arriba, que con eso tú vas a poner esos dos adjetivos en plural, ¿sale? Recuerda separarlos con la palabra el, ¿sí? Que sería y en español, ¿sale? Corre tiempo, 2 minutos, ahora.
Ok, bueno, vamos a continuar entonces con el siguiente ejercicio, ¿sí? Esto ya debe de estar hecho en este momento, porque a partir de esto es de lo que tenemos que continuar, ¿sale? Tenemos entonces en el siguiente ejercicio, el número 4. Esto va a quedar como tarea, ¿sí? Para esto no les voy a dar ahorita tiempo para que lo hagan. Esto va a quedar como tarea. Tenemos entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a leer y completar según el modelo. Por ejemplo, la número 1 que te dice, l'horaire est amusant. Lorraine et Hardy son amoureux. Es muy similar a lo que hiciste hace un momento, nada más que ahora vas a cambiarlo a plural. Si tú te fijas en el número 1 solamente habla de una sola persona y en este caso habla sobre dos personas. Si tú recordarás, bueno, no ocupas fijarte si se trata de que si son hombres o mujeres en el plural, porque en ambos casos, pues tú pondrías el sont, ¿sí? Así que en ambos casos tú tendrías que poner son y después el plural del adjetivo que estás utilizando. Por ejemplo, aquí tenemos amusant, ¿sí? Acá sería petit, de, anglais, yellow, ¿sí? En todos estos casos solamente tienes que poner son porque en todos estás hablando de dos o más personas. Por ejemplo, aquí se dice Michael Jackson et Prince, ¿sí? Aquí tendrías que poner son. Lo mismo sucede con Narcisse et Aaron, son, ¿sí? Y después le pones el adjetivo que estás utilizando en el modelo de singular, ¿sale? Esto sería entonces como tarea. En el siguiente ejercicio, que es el 5, para este sí te voy a dar 2 minutitos, como siempre, para que puedas contestarlo en este momento. Vas a seguir el mismo estilo de trabajo, ¿sí? Vas a completar según el modelo para continuar, ¿sí? Dice aquí, por ejemplo, il est italien, ¿sí? Il est allemand, il est chinois, il est russe, ¿sí? Si tú te fijas, según esto, tú puedes observar que aquí están todos en masculino. Todos los que están en masculino ya están hechos. Entonces, a la hora de pasarlos a femenino, en esta parte, si te fijas, todos empiezan con él, ¿sí? Lo único que vas a hacer es, sigues usando el e. El verbo ser lo vas a seguir utilizando igual como está arriba, porque todavía estás hablando de una sola persona, solamente que sería mujer, ¿sí? Lo único que vas a hacer entonces en este ejercicio es, primero que nada, cambiar solamente la nacionalidad para femenino, ¿sí? Copias lo que es el E, queda igual, y pones el femenino de la nacionalidad. Y en el caso del último, ils sont, tú sabes que ils sont aplica tanto para hombres como para mujeres, cuando es plural. Entonces, solamente vas a poner son en todos estos, los tres de abajo, y al final pondrías lo que es el plural, ¿sí? Y nada más. Eso es lo que harías en el ejercicio número 5. Para este ejercicio te voy a dejar de nuevo 2 minutos. Corre tiempo ahora.
Ok, vamos a entonces a continuar, ¿sí? Vamos a continuar entonces con el ejercicio 6. En el ejercicio 6 también va a quedar como tarea. Recuerden cuando les digo, esto queda como tarea, esto significa que no vas a, bueno, no ocupas hacer el ejercicio 6 aquí mismo en este momento. Lo puedes hacer más tarde, ¿sale? Te voy a explicar lo que vas a hacer en este ejercicio, ¿sí? Donnez votre opinion sur le français. L'étudiant de votre école, les jeunes, les marxiens, etc. ¿Sí? Tú lo que vas a hacer es dar tu opinión, ¿sí? Sobre lo que son los franceses, sobre los estudiantes o sobre su escuela, ¿sí? O sobre los jóvenes o sobre los marcianos. Tú lo que vas a hacer es decir cómo son, ¿sí? Vas a utilizar los adjetivos que estamos usando aquí, ¿sí? Por ejemplo, si tú tienes sobre los franceses, ¿sí? Ok, les français son, entonces pondrías aquí, como estás generalizando los franceses como son, tú puedes decir intéressants, ¿sí? Son interesantes. O si son, por ejemplo, let's say, podría ser, si son muy difíciles de ver aquí en la ciudad, bueno, les français sont difficiles pour parler acordément, ¿sí? Y bueno, tú vas a ahí opinar, vas a dar tu opinión sobre ciertas personas. Recuerda que como estás hablando en plural, tú tienes que decir son y después pones un adjetivo que los describa. Acuérdate, siempre pones son y el adjetivo que utilices tiene que ser adjetivo en plural porque estás hablando de varias personas. Necesito que al menos me des 3 ejemplos, ¿sí? Vas a poner 3 enunciados utilizando este patrón que te acabo de decir. No es complicado porque puedes seguir el modelo de los ejercicios anteriores. Por ejemplo, el número 4, tú puedes ver aquí, por ejemplo, Lorraine est amusant. Entonces aquí sería ellos o ellas son pues divertidos o divertidas. Es lo único que vas a hacer, poner el sujeto plural, le, ¿sí? Entonces pondrías son y después el adjetivo en plural. Eso es para el ejercicio número 6. Quedaría también entonces como tarea. ¿Sí? Y pues bueno, eso sería entonces todo por esta clase, por la clase de hoy. Vamos a dejar entonces hasta aquí. Si tú te fijas, es algo de tarea, es un poquito más práctica. Ya no es tanto explicación. Por eso es que fue menos lo que te tuve que explicar. La mayor parte de las cosas que te expliqué en esta lección son detalles que tú ya habías trabajado en las clases anteriores, en lo que es la clase 1 y la clase 2. Si tienes alguna duda todavía sobre la pronunciación de lo que es el verbo ser, lo que es el adjetivo, lo que es los pronombres personales, tanto singulares como plurales, bueno, necesitas entonces revisar las lecciones anteriores, ¿sale? No olvides, necesitas tener tu libro, imprime esos PDFs. Tú decides si quieres imprimirlo todo junto o si lo quieres imprimir solamente las hojas de la semana o quieres imprimir nada más las hojas del día. ¿Sí? Yo te voy a enviar estos PDFs y tú decides qué tanto quieres imprimir. ¿Sale? Te sugiero que lo imprimas. ¿Por qué? Porque si tú te pones a escribirlo todo, pues vas a perder un poco más de tiempo. ¿Sí? Tú dirás, pero no puedo al menos poner nada más las respuestas. Mira, sí puedes poner las respuestas. Lo malo de hacerlo de esta manera es de que no te van a servir mucho como notas de trabajo durante la clase, ¿sí? Recuerda, esto más que una clase es algo que te va a servir. Para algo te va a ayudar el saber este idioma, ¿sí? Ocupas practicarlo una y otra vez. Por ahora no te he dejado tarea de que te tengas que grabar o tanto audio o video, pero sí necesito que tú ya vayas practicando. En algún momento te voy a poner algún proyecto en el cual tú necesitas desenvolverte de manera oral, ¿sí? Y ahí es donde pues se va a notar quiénes sí han estado practicando pronunciación y quiénes no, ¿sale? Así que bueno, vamos a dejar entonces pues hasta aquí.
esta lección y nos vemos hasta la próxima. Au revoir.